It was discovered at that time Terry Bollea, also known as Hulk Hogan, was experiencing a serious medical-related issue. Personnel provided medical treatment at that time and transported Mr. Bollea to Morton Plant Hospital, where he died at 11:17 a.m. Cuando Hulk Hogan fue encontrado muerto dentro de su mansión en Florida, el mundo pensó que era el final de una leyenda de la lucha libre, pero lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Detrás del informe oficial de un ataque cardíaco, los investigadores descubrieron detalles extraños que no cuadraban, desde un gimnasio impecable hasta sistemas de seguridad desactivados e incluso una habitación secreta oculta. Lo que encontró el FBI planteó preguntas escalofriantes que nadie esperaba. La mañana que terminó con la Hulkamania. En la mañana del 24 de julio de 2025, surgieron noticias desde Clearwater, Florida, de que el ícono de la lucha libre profesional Hulk Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, había sido encontrado inconsciente en su casa. Tenía 71 años. La primera alerta llegó a través de una frenética llamada al 911 que informaba un paro cardíaco. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente a la mansión de Hogan y comenzaron de inmediato las maniobras para salvarle la vida. Los paramédicos intentaron reanimar su corazón, pero todos los esfuerzos fracasaron. Exactamente a las 11:17 de la mañana, los médicos del hospital Morton Plant lo declararon muerto. Fue un final que ningún fan había imaginado para el hombre que alguna vez simbolizó poder, resiliencia y un carisma más grande que la vida misma. Los informes iniciales se difundieron con rapidez. Más tarde, el médico forense confirmó que la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio, un ataque cardíaco que detuvo su corazón de forma abrupta. El dictamen fue clasificado como natural. Para la mayoría de las personas, esto parecía la conclusión lógica. Hogan estaba en sus 70 años y su cuerpo había soportado décadas de castigo en la lucha libre profesional. El desgaste de años levantando gigantes en el ring, viajando sin descanso y sometiéndose a más de 2 docenas de cirugías lo había dejado vulnerable. Pero había más en la historia que un simple fallo cardíaco. Su historial médico reveló capas que planteaban más preguntas. Hogan había estado viviendo con leucemia, un grave trastorno sanguíneo, y con fibrilación auricular, una afección en la que el corazón late de manera irregular. Ambas enfermedades aumentan el riesgo de un paro cardíaco repentino y dibujaban el retrato de un hombre que luchaba silenciosamente batallas más allá del ojo público. Los fanáticos lo habían visto sonriendo en fotos, asistiendo a eventos y aparentando estar más fuerte que nunca. Pero la realidad era que su cuerpo cargaba cicatrices tanto visibles como ocultas. Aún así, su repentina muerte no encajaba del todo en la narrativa de un deterioro natural. Hogan había sido visto entrenando poco antes de su fallecimiento. Amigos y familiares lo describían como alguien que se veía más saludable de lo que había estado en años. Su esposa, Esquiedale, compartía a menudo que él estaba dedicado a la meditación, a una alimentación limpia y a entrenamientos diarios. Parecía haber encontrado un nuevo equilibrio en la vida, muy lejos del caos de sus días en la lucha libre. Eso hizo que el final abrupto fuera más difícil de aceptar. Los policías que llegaron primero a la mansión notaron algo más que el cuerpo sin vida de Hogan. Algo en el entorno les resultó inusual. Debido a estas observaciones, y porque Hogan no era un hombre cualquiera, decidieron que el caso requería una investigación más profunda. El Departamento de Policía de Clearwater anunció que habían realizado múltiples entrevistas a testigos y recopilado los registros médicos de Hogan. Si bien reconocieron la conclusión del médico forense de un ataque cardíaco, también señalaron la naturaleza singular de las circunstancias. No se trataba simplemente del fallecimiento de un ciudadano privado. Era la muerte de uno de los atletas más reconocibles del mundo, y cualquier pregunta sin respuesta podía convertirse en especulación. Esta decisión condujo a la participación federal. El FBI fue incorporado discretamente a la investigación, no solo para confirmar los hallazgos médicos, sino también para revisar cualquier irregularidad en la escena. Tal medida no era común en muertes naturales, y de inmediato levantó sospechas entre el público, que creía que su historia terminaría sin un misterio añadido. Mientras los medios confirmaban el informe del médico forense, comenzaron a llegar homenajes. Luchadores con los que había combatido a favor y en contra lo recordaron como el hombre que llevó la lucha libre a las salas de estar de todo el mundo. Para sus millones de fanáticos, la explicación de un ataque cardíaco parecía suficiente.
Pero detrás de las declaraciones oficiales, se estaba formando una historia paralela, arraigada en preguntas y observaciones que se negaban a desaparecer. ¿Por qué se describió la escena como inusual? ¿Por qué se necesitó la intervención de agentes federales para profundizar en lo que parecía ser un fallecimiento natural? ¿Y qué vieron realmente los investigadores dentro de la mansión aquella mañana? En la superficie, la historia era la de un luchador legendario cuyo cuerpo finalmente cedió. Pero los investigadores no estaban convencidos. La explicación de un ataque cardíaco no los satisfacía, porque dentro de su mansión, la escena era todo menos ordinaria. La llamada críptica que sacudió a Hogan. Mientras los investigadores analizaban los detalles de los últimos días de Hulk Hogan, un incidente destacó como especialmente inusual. Apenas 3 días antes de su muerte, Hogan recibió una llamada telefónica tarde en la noche que parecía perturbarlo profundamente. Quienes vivían con él en ese momento recordaron que no fue el contenido de la llamada lo que llamó la atención públicamente, sino su reacción ante ella. Su esposa, Schiedale, compartió más tarde con los investigadores que nunca lo había visto tan inquieto como después de atender esa llamada. Hogan, que solía mantenerse calmado en momentos de estrés y era conocido por manejar la presión tanto en su carrera como en su vida personal, se veía pálido y conmocionado. Daly describió su expresión como de miedo genuino, algo que no había presenciado en todo el tiempo que estuvieron juntos. No compartió los detalles de lo que se dijo, pero su comportamiento indicaba que la conversación le pesaba enormemente. Los investigadores determinaron rápidamente que no se trataba de una llamada rutinaria. Los equipos de análisis forense digital intentaron rastrear su origen, pero lo que encontraron sugería que se había hecho un esfuerzo considerable por ocultar la fuente. La llamada había sido redirigida a través de múltiples servidores en distintos países. Cada vez que los investigadores seguían el rastro, este terminaba en otro punto de la cadena, lo que hacía casi imposible identificar la ubicación real de origen. Este nivel de complejidad no era común, mientras que las llamadas de broma o los números equivocados suelen ser fáciles de rastrear. Esta llamada estaba oculta tras capas de tecnología de redireccionamiento, a veces llamadas praxis o relés. Para quienes analizaban la evidencia, esto sugería que la persona al otro lado tenía acceso a recursos avanzados. Quienquiera que hiciera la llamada no quería ser encontrado. El FBI consideró varias posibilidades. Una teoría era que la llamada pretendía ser una advertencia. Otra, que estaba vinculada a una extorsión, con alguien intentando presionar a Hogan por asuntos privados. Una tercera posibilidad era que estuviera relacionada con información sensible en la que Hogan pudiera haber estado involucrado, aunque en ese momento no había pruebas claras que respaldaran esa teoría. Lo que los investigadores sí coincidían era en que la llamada no fue aleatoria. Fue deliberada y dejó una impresión duradera en el propio Hogan. Por lo que se sabe, Hogan respondió con muy pocas palabras durante la llamada. Según Schiedale, habló solo brevemente y luego terminó la conversación. Ese silencio era inusual en él, ya que normalmente era expresivo y hablador. Su respuesta corta sugería que lo que escuchó no requería debate ni discusión. Tal vez era algo que ya entendía, pero de lo que no quería hablar. El momento de la llamada aumentó la preocupación. Al producirse solo 3 días antes de su muerte, encajaba en la línea de tiempo que los investigadores intentaban reconstruir. Su vida había parecido relativamente estable en los meses previos. Se estaba recuperando de una cirugía, mantenía sus rutinas de salud y pasaba tiempo con la familia. Nada en su agenda diaria sugería agitación, lo que hacía que la repentina aparición de esta llamada misteriosa fuera aún más significativa. Los especialistas cibernéticos del FBI confirmaron que los métodos utilizados para ocultar el origen de la llamada eran altamente avanzados. Las señales habían rebotado a través de redes internacionales, una táctica utilizada a menudo por grupos o individuos que no quieren ser rastreados por las fuerzas del orden. Tales acciones requerían tanto conocimiento como intención. No fue una conversación casual, fue planificada cuidadosamente para evitar la detección. El contenido de esa llamada permanece clasificado. Lo que está claro es que representó un punto de inflexión. Antes de la llamada, Hogan era descrito como calmado, saludable y asentado en sus rutinas. Después de ella, quienes lo rodeaban notaron un cambio visible en su estado de ánimo. Para comprender mejor por qué esa única llamada importó tanto, los investigadores dirigieron su atención a la historia personal de Hogan. Sus relaciones, sus luchas y los vínculos complicados dentro de su familia podían contener las pistas que necesitaban. Familia fracturada, paz rota.
Detrás de las luces brillantes de la carrera de lucha libre de Hulk Hogan había una vida privada llena de tensión, decepción y relaciones complicadas. Su historia familiar se convirtió en uno de los aspectos más examinados de la investigación sobre sus últimos días. Para los agentes federales que intentaban entender si alguien cercano a él podría haber tenido un papel en su muerte, la red de matrimonios, escándalos y conflictos familiares proporcionaba un contexto importante. El primer matrimonio de Hogan fue con Linda Clarich en 1983. Juntos tuvieron 2 hijos, Brooke y Nick, y durante muchos años fueron vistos como la familia estadounidense perfecta. Esta imagen se fortaleció cuando su programa de telerrealidad, Hogan Knows Best, se emitió en 2005. Los espectadores veían a Hogan como un padre y esposo orgulloso, equilibrando su fama en la lucha libre con la vida familiar. En la superficie, parecía estable y feliz. La realidad era más complicada. En 2007 comenzaron a circular informes de infidelidad. Una mujer que había trabajado con Brooke afirmó haber tenido una relación con Hogan. Aunque Hogan negó las acusaciones, el matrimonio se rompió poco después. Linda solicitó el divorcio ese mismo año, poniendo fin a 24 años juntos. La separación fue complicada y pública, con acusaciones de ambas partes. Para Hogan, no fue solo la pérdida de un matrimonio, sino también una carga financiera y emocional que lo dejó luchando. Más tarde admitió en entrevistas que durante ese periodo experimentó una profunda depresión y llegó a pensar en terminar con su vida. Tras varios años difíciles, Hogan intentó empezar de nuevo. En 2010 se casó con Jennifer McDaniel en una ceremonia privada. Durante un tiempo, pareció que había encontrado estabilidad otra vez. Este matrimonio duró más de una década, pero en 2021 llegó silenciosamente a su fin. A diferencia de su primer divorcio, la separación no implicó discusiones públicas ni una cobertura mediática prolongada. Aún así, reforzó la sensación de que la vida personal de Hogan nunca encontró una paz duradera. Su tercer matrimonio llegó en 2023, cuando se casó con Schiedali, instructora de yoga. Su relación avanzó rápidamente, con Hogan proponiéndole matrimonio tras solo unos meses de noviazgo. Amigos señalaron que ella aportó calma a su vida, ayudándolo a centrarse en la salud, la meditación y una rutina más tranquila. El propio Hogan la describió como su ancla, alguien que le dio equilibrio en sus últimos años. Aunque su matrimonio generó escepticismo entre algunos amigos y familiares debido a la diferencia de edad, Hogan parecía genuinamente feliz. Pero no todos apoyaron este nuevo capítulo. Su hija Brooke estuvo ausente en la boda y llevaba tiempo distanciada de su padre. Su relación había sido tensa durante años, agravada por los escándalos públicos que rodearon a Hogan, incluido un vídeo filtrado muy publicitado. Brooke decidió alejarse de los eventos familiares, y aunque ocasionalmente hablaba con respeto de su padre, su vínculo claramente no era el de antes. La tensión entre padre e hija se hizo aún más evidente después de la muerte de Hogan. Los informes mostraron que Brooke había sido eliminada de su testamento antes de su fallecimiento. En su lugar, su hijo Nick fue nombrado único heredero de su patrimonio, valorado en casi $5 millones. La decisión sorprendió a muchos y planteó preguntas sobre por qué Brooke fue excluida por completo. Algunos lo vieron como un reflejo final de su distanciamiento, mientras que otros se preguntaron si revelaba conflictos más profundos dentro de la familia. Para los investigadores, la división entre Brooke y el resto de la familia no podía ignorarse. Las disputas por herencias suelen considerarse una posible fuente de motivo en muertes inesperadas. Si bien ninguna evidencia directa apuntaba a un delito dentro de la familia, el hecho de que Hogan dejara completamente fuera de su testamento a uno de sus hijos mientras nombraba al otro como único beneficiario generó sospechas. El FBI señaló discretamente que las disputas financieras, los rencores persistentes o incluso los resentimientos emocionales a veces influyen en los acontecimientos que rodean los últimos días de una persona. A esto se sumaban las largas luchas de Hogan con el estrés y la salud mental. Había hablado abiertamente de haber tenido pensamientos suicidas durante su divorcio de Linda, y amigos recordaban lo difícil que le había resultado recuperarse. Aunque Schiedali le proporcionó estabilidad en sus últimos años, los investigadores sabían que las cicatrices emocionales pueden afectar la toma de decisiones y las relaciones incluso décadas después. Aún así, mientras los investigadores consideraban estas dinámicas familiares, entendían que el drama personal por sí solo no podía explicarlo todo.
La siguiente capa del caso apuntaba de nuevo al propio cuerpo de Hogan y a una cirugía arriesgada que pudo haber preparado el terreno para lo ocurrido.